Bueno, bienvenidas a esta quinta y última conversación textil de este ciclo que hemos abierto desde la Escuela de Estudios de Género. Y digo Colombia porque a veces nos escucha gente que no es de Colombia. Este es un ciclo que hemos pensado para encontrarnos con pensadoras nuestroamericanas que se han preocupado por lo textil, que le han hecho preguntas, han pensado con él desde su hacer. Hemos hablado con pensadoras de México, de Guatemala, de Argentina y de Colombia. Iniciamos este ciclo en octubre, iniciando octubre con un libro, y hoy cerramos el ciclo con otro libro que salió a la luz pública el año pasado, un libro con un título precioso, Cantar, Bordar y Cultivar Espacios de Dignidad, Ecologías del Duelo y Mujeres Atrateñas. La autora de este libro, nuestra invitada de hoy, está en Medellín, en una zona rural de Medellín, por eso se la había cita en la brigadita. Y con ella he tenido la fortuna de trabajar, y en el trabajo, digo yo, nos hemos ido amigando, porque como dice una colega amiga también, la amistad en el feminismo es un proyecto político y es un trabajo. Entonces ahí vamos con Nati en esa tarea. Natalia Quiseno Toro es antropóloga y profesora investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, en donde está adscrita al grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio. La primera vez que nos encontramos con Natalia fue en el 2016. Todavía no tenemos muy clara la fecha, si fue el 16 o el 17, ahí estamos. Ese día, luego de conversar sobre su trabajo de largo aliento con las comunidades de Bojayá y sus ríos, sus cantos, sus huertas, terminamos cenando en un restaurante en Bogotá que creo que se llamaba en esa época El Ciervo y el Oso. ¿Quién iba a saber que ese encuentro derivaría en tantos otros encuentros que vinieron después? Natalia se acerca a lo textil desde ese trabajo íntimo y profundo que tiene con los pueblos del Atrato desde hace más de 10 años. Y es en ese acercamiento que nos encontramos. Y también las dos comenzamos a pensar juntas sobre la materialidad, el parentesco, la etnografía y el compromiso político de nuestro trabajo. Aunque el trabajo de Natalia no sea específicamente sobre lo textil, es su acercamiento a lo textil como algo que también le permite explorar sus preguntas sobre este territorio y todo lo que le compone, lo que la trae aquí. Muchas gracias, Natalia, por aceptar esta invitación, que iba a ser inicialmente con Isabel González Arango, otra gran amiga, quien por razones personales no nos puede acompañar hoy, pero nos acompaña de otras maneras. Gracias, Nati, por animarte a conversar conmigo y con quienes nos escuchan de tu libro maravilloso. Muchas gracias, Tania, y gracias, bueno, por este espacio que ha sido pues muy bonito. He acompañado algunas de las conversaciones y me ha encantado como que sea también ese espacio de la docencia articulado a poder compartir como con otra gente lo que se hace al interior del aula de clase, que tiene esta forma. Sí, vamos a pensar mucho también en Isa, porque finalmente la dimensión de lo textil en mi trabajo llega de la mano de Isabel González y todas han sido como reflexiones muy en su compañía, entonces de alguna manera también ella hoy nos está acompañando. Sí, nos acompaña a todas. Isabel es maravillosa. Isa, si nos estás escuchando, que sepas que te queremos mucho. Cuéntanos, Nati, un poco, aquí ustedes perdonarán la confianza, con Natalia nos acortamos el nombre, entonces me va a costar decirle Natalia. Cuéntanos un poco, Nati, ¿cuál es el origen de ese libro y cuál es el lugar que tiene lo textil en ese libro? Bueno, este es un libro que nace de manera azarosa, como ha sido los últimos 2 años para el mundo entero, ¿cierto? Creo que fue un libro que nunca se imaginó como libro, como tal, como voy a hacer algo que articule cantos, bordados y trabajo de huertas. Pero resulta que tuve, digamos, la gran oportunidad de participar de un laboratorio llamado Visiones de Paz en América Latina, en el marco de una estancia postdoctoral en CALAS, que es un centro de estudios avanzados latinoamericanos que tiene sede en distintas partes de América Latina, Guadalajara en México, Quito en Ecuador, Buenos Aires, en fin, tiene varias sedes y yo tuve la posibilidad de participar en ese laboratorio de visiones de paz en Guadalajara entre el 2019 y el 2020. Este era un proyecto
que buscaba como acercarme un poco más, con más detalle. Yo había hecho un trabajo con las cantadoras de Bojayá. Ese así había sido como mi primera entrada con fuerza a preguntas que pusieran en relación prácticas de resistencia y de lucha en la cuenca del río Atrato, como para reconstruir las vidas que habían sido dañadas por el conflicto armado y, digamos, ese trabajo cotidiano de hacer la vida en medio de una guerra que persiste. Pero entonces la posibilidad de, en ese acercarme al trabajo de las cantadoras, conocí un colectivo de mujeres llamadas Yerbateras del Amor, de la Fundación Mujer y Vida. Entonces ahí llegué, formulé una propuesta con ellas para participar en ese laboratorio de visiones de paz y pues fue maravilloso, empezamos a trabajar y resulta que llegó el tiempo de cuarentena, la dificultad de poder hacer un trabajo etnográfico mucho más intensivo con ellas y venía de otra experiencia de haber acompañado colectivos de mujeres artesanas que se articula a un proyecto más grande, que es en el que también pude trabajar de la mano con Tania, que fue una experiencia increíble, que fue el proyecto Remendar lo Nuevo. Entonces, en el momento como de concretar los resultados de esta estancia postdoctoral, yo me enfrentaba como a unos materiales muy iniciales del tema de las huertas y las plantas, una experiencia mucho más larga en el trabajo con las cantadoras que persistía también por mi acompañamiento, digamos, a todo el proceso de exhumación, entierro final, de las víctimas de la masacre de Bojayá y la continuidad en el trabajo previo a Remendar lo Nuevo, en el marco del proyecto Remendar lo Nuevo y después seguir, digamos, con ese trabajo con las artesanas. Entonces, en algún momento, no sé incluso si fue conversando contigo, Tania, dije como, pero estas tres prácticas están completamente articuladas. Cantar, bordar y cultivar esas huertas, trabajar esas huertas, cuidar la vida en relación con las plantas, son cosas que tienen mucho en común. Entonces, digamos que el último tiempo de la estancia postdoctoral me dediqué como a leer y a releer y a trabajar esos materiales y a seguir mis conversas con las mujeres pensando en la relación entre estas prácticas y cómo esas prácticas estaban vinculadas a algo que empezó a resonar mucho y era qué hacer con lo dañado, qué hacer con la ruina, qué hacer con esos legados que deja la guerra. Porque normalmente en los estudios sobre lo que hace el conflicto armado, las dinámicas del conflicto armado en una región, en un territorio, hablamos mucho de lo que perdemos, de las pérdidas, de los daños, pero pocas veces siento que nos preguntamos por qué se hace con lo que queda, con esas ruinas, con esos espacios que han sido transformados, con esos ríos envenenados, con esas relaciones rotas en todos los sentidos. Entonces, creo que empezar a preguntarme por lo que yo en el libro llamo los legados de la guerra, fue como la forma de empezar a articular esas tres prácticas y así nace, digamos, la posibilidad de configurar esto como un libro que tuviera cierta relación entre el canto, el bordado y las plantas. Y bueno, como este es un libro, y vamos a hacer un pequeño spoiler aquí del libro para que quienes nos escuchan se animen a leerlo más, voy a leer un fragmento del libro donde justamente hablas de eso, Nati. Y le pido a Judy, que está por ahí, si nos puede ayudar luego a colocar el enlace. Si no lo tiene, luego lo subimos el enlace del libro en la descripción del Facebook. Dice, como lo plantea el filósofo camerunés Achille Mbembe, la victimización acude a los mismos tropos que legitiman la violencia y por lo tanto es muy posible quedar atrapados en círculos de historias que parecieran sobredeterminar la experiencia de los pueblos y las personas en interminables narrativas de sufrimiento. ¿Qué otras experiencias emergen en medio de la violencia, el sufrimiento y la destrucción? ¿Qué se hace con lo que queda? O en palabras de Mbembe, ¿cómo se puede redimir la vida? O sea,
rescatarla de la incesante operación de su negación. Estas preguntas siguen movilizando mis encuentros con las comunidades atrateñas en el Pacífico colombiano y devienen en nuevos interrogantes para seguir acompañándonos en modos de conocer, pensar y habitar estos mundos en los que soñamos. En este texto me pregunto, no me pregunto yo, se pregunta Natalia, ¿cómo se habitan los legados de la guerra? ¿Qué se hace con lo dañado? Las ruinas, los escombros, los muertos insepultos, los rituales inconclusos, los ríos envenenados y los pueblos desterrados. ¿Y de qué modo las prácticas y los espacios generizados intervienen en la posibilidad de rehabilitar estos mundos dañados? En esa reflexión que está en la introducción del texto de Natalia, pues retomo un poco esto que nos estás compartiendo ahora y esa conexión que haces entre cultivar, cantar y bordar. Bordar está ahí como entre medio del trabajo. Sabemos, si nos contarás ahora un poco más, que algunas de las cosas que la gente borda tienen que ver con lo que cultiva, tienen que ver con esos oficios que también se los lleva a la guerra y que de alguna manera se hacen memoria en el hacer. ¿Cómo se relaciona el hacer textil con el canto? En el caso del trabajo que has hecho tú con Bojayá y bueno, con las comunidades atrateñas en el Pacífico colombiano. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque justamente fue una pregunta que yo les hice así, tal cual, directamente a las mujeres cantadoras que participaban de algunos especialmente del grupo de artesanas que está en Bojayá, del grupo Guayacán. Porque para mí era como muy curioso que ellas invitaran, o sea, como que no fuera necesariamente un oficio supremamente experto, y que invitaran constantemente a las mujeres cantadoras que vivían en Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, a participar de las actividades que tenían que ver con el bordado, con lo textil, cuando el costurero viajero llegó a Bojayá, o cuando ellas mismas tenían iniciativas para trabajar en la Feria Justa y Solidaria, que es una feria que se hace cada año, impulsada por la Comisión Vida, Justicia y Paz allá en Quibdó. Y entonces para mí era muy sorprendente porque cuando veía a las mujeres cantadoras en esos espacios les decía como, pero ustedes no son las cantadoras, yo no sabía que ustedes también bordaban o que también tejían. ¿Qué tienen en común una cantadora o una artesana? Porque creo que aquí también hay que ahorita podemos hablar un poco más de eso, como que muchas veces se denominan ellas a sí mismas como artesanas y los grupos que normalmente llamamos como costureros operan en esa lógica de ser grupos de artesanas. Ahorita podríamos conversar un poquito más de eso, pero entonces cuando les pregunté eso, Tania, fue muy lindo porque ellas me dijeron en común muchas cosas. Es que cuando bordamos y cantamos, estamos poniendo como en una materialidad lo que somos y sentimos. Y para mí eso fue como súper inspirador, porque no era una respuesta sencilla, era también abstracta, ¿cierto? Lo que somos y sentimos. Y que estaba ahí en esas materialidades del canto, de sacar con fuerza la voz y ponerla en relación con espacios rituales, con espacios de cuidado de los muertos, pero también el dedicar tiempo, el pensar qué bordar, el sentarse, por ejemplo, a bordar los nombres de los muertos como en el telón del 2 de mayo, de las víctimas del 2 de mayo. Y en muchos espacios incluso esas dos materialidades, canto y piezas textiles, han estado articuladas, acompañadas para cuidar, despedir a los muertos, armonizar la relación de los vivos con los muertos, por ejemplo. Entonces, inicialmente yo pensé mucho, digamos que mis primeros acercamientos a lo textil y a los cantos que hablaban de la guerra, era como interpretarlos como formas de denuncia, como unas formas diferentes de denunciar lo que estaba sucediendo.
si se quiere, sí, como unos dispositivos testimoniales para contar lo que sucedía en esos territorios, y sí lo son eso de manera potente, y eso les da una fuerza política y los ha transformado en el hacer mismo. Pero empecé a descubrir que eran otras cosas más, que no solamente era un ejercicio de denuncia, no estaban hechos solamente para el exterior, para contarle al afuera, al resto de Colombia o al mundo lo que sucedía en Bojayá o lo que sucedía en la cuenca del Atrato. Y ahí esa articulación entre canto, bordado, plantas, empezó entonces a aparecer como un trabajo en relación muy al cuidado, un trabajo que tenía que ver con sostener las propias vidas que estaban ahí habitando esos legados de la guerra, no solamente contándole al mundo qué era lo que ahí estaba pasando, sino también haciéndose cargo de lo que de lo que estaban viviendo y de cómo tenían que seguir viviendo. Un ejemplo, digamos, más eh, para mí muy potente y como esclarecedor de esa relación es el momento de las exhumaciones y del entierro final, porque las mujeres cantadoras empiezan a describir el canto mortuorio del alabado, como un canto que les permitía armonizar no solamente la relación con los muertos, sino los territorios donde había sido marcado por la mala muerte y por el maltrato también a los cuerpos de esos muertos. Y todo el tiempo que hacían ese tipo de rituales, de si iba a haber una intervención de medicina legal, de los forenses, demás, estaban ellas ahí cantando, pero también estaban los telones. También estaban los telones que habían sido bordados por las mujeres de Guayacán y acompañaban ese momento de ritualización del canto. Entonces eso creaba como toda una espacialidad, si se quiere, como una serie de elementos que estaban acompañando el trabajo de armonizar el territorio. Y aquí entonces empieza a aparecer ese tema de lo territorial, el territorio, la relación con el río, como una cosa muy potente también en lo que se cuenta, en lo que se está testimoniando y en lo que se está recomponiendo, remendando, cuidando. Sobre eso, si me permites, como que voy a hacer como pensar contigo algunas de esas cosas que estás compartiendo. También no es que no es que quiera dejar de hablar de tu libro, pero hay un libro mío que está también circulando por ahí, en donde yo retomo una copla de Rosa Mosquera, una de las bordadoras de este grupo, donde ella nos dice, a propósito, cómo ella también describe esto que tú estás diciendo. Voy a permitirme leerla, no cantarla, porque no soy Rosa, no tengo su voz. Entonces nos dice, la guerra no es nada bueno, ella solo es destrucción. Los hechos aquí ocurridos nos enseñan a nosotros que esta guerra se ha formado es por nuestro territorio. Muchas visitas han venido, esta es nuestra realidad, ya que en todos estos procesos todo se va en bla, bla, bla. Hoy tenemos 2 de mayo, fecha para recordar. Pongámonos la mano al pecho y empecemos a cambiar. En este acontecimiento del dolor de Bojayá, todo el pueblo colombiano brindó solidaridad. Y luego dice, muchos grupos de mujeres hoy nos cuentan su verdad. En cada tela bordada existe una realidad. Dolor, ceniza y sangre el 2 de mayo yo vi. Eso me ha servido un poco para aprender a resistir. Entonces ella en su copla, cantándola, refiere un poco al trabajo bordado y eso me hace pensar también en otra cantadora, ¿no? Digamos, de otro territorio muy lejano, que también conocemos su trabajo, tal vez la conocemos más como cantante que como bordadora, y es el caso de Violeta Parra, que tiene también toda una relación sobre cómo las canciones también se pueden bordar. Y nos muestran sus arpilleras que luego hacen parte pues, de un legado también del que hacen parte estas mujeres de las que tú hablas, que se conectan un poco con la relación entre denuncia, memoria, un llamado un poco a la juntanza colectiva en relación con el dolor y contra la violencia,
digamos como más colectivamente hablando, y de alguna manera están juntando esas dos oficios. Y me parece bellísimo lo que nos estás diciendo sobre, lo que ellas nos dicen sobre estas dos formas como cuestiones que materializan lo que sienten, porque en el canto está en el cuerpo y es el cuerpo el que borda. Entonces, esas dos cuestiones me parecen muy, muy interesantes. En el libro tú, digamos, le pones un apellido, algo nos has dicho ahora sobre esto, pero quizás lo podamos precisar un poco más para quienes nos escuchan, la referencia a estos haceres como espacios de dignidad. Entonces, no sé si nos quieras contar en qué sentido para ti bordar como gesto se configura como un espacio de dignidad, no sé, y ahí tal vez una relación entre bordado y remiendo, quizás remiendo como una cosa más simbólica, o si la sientes como materialmente asociada, quizás no se remiendan las telas, quizás lo que se remienda es otra cosa, aunque el hacer textil está remendando, aunque lo que el hacer textil no sea remendar. No sé si sobre eso podamos conversar un poquito más. Sí, yo creo, ahí hay una cosa muy, como muy importante de pensar, y es que en las narrativas sobre las experiencias de las víctimas, muchas veces siento que se aísla la experiencia subjetiva de la víctima y se piensa a las víctimas como, o como esas personas que están signadas por lo que les sucedió, por un acontecimiento en su historia, pero al mismo tiempo, digamos que hay otra serie de narrativas que empiezan a hablar de la agencia política de las víctimas como sujetos políticos, como personas que crean comunidades políticas, pero que está siempre una cosa muy centrada, es como siempre un modo de aproximarse muy centrado en ese sujeto que vive un acontecimiento de violencia extrema que marca su vida. Y su vida parece como una vida desconectada de lo que lo rodea, de los entornos, de las comunidades a las que pertenece, de los territorios que habita, de los muertos que tiene, de los espíritus con los que se relaciona, de las prácticas cotidianas que sostenían su vida. Y si vemos muchas de las formas en las que se trata de codificar como los daños para repararlos, se cae mucho en esa división entre lo individual y lo colectivo, un daño individual, un daño colectivo. Y a mí me parece que lo que hacen este tipo de prácticas y este tipo de experiencias, lo que nos enseñan estas mujeres a través del canto, el bordado, el cuidado de las plantas, es que es imposible pensar la pérdida, el daño causado a las personas si no pensamos las relaciones que constituían esas personas. Entonces, de ahí viene como esta pregunta por los espacios de dignidad, por cuáles son esos espacios que ellas creaban y siguen creando constantemente para dignificar y seguir sosteniendo las vidas, pero al mismo tiempo para señalar y hacer pública una pérdida, que no es solamente la pérdida de un hijo, de un pedazo de tierra, o la pérdida de un modo de ser. Creo que lo que ellas están señalando es que es eso y todo eso como en la posibilidad de habitar un territorio, de ser con un territorio. Entonces creo que esa idea de espacios de dignidad viene un poco, nace inicialmente pensando como los espacios de trabajo, del hacer, de los costureros, el taller del grupo de artesanías Choiva, que para mí era como, es un lugar donde ellas no necesariamente se tienen que identificar como mujeres, perdón, como mujeres que viven o vivieron el destierro, o mujeres que son desplazadas y que siguieron viviendo experiencias de violencia en la ciudad de Quibdó. Es un lugar donde ellas pueden reivindicar ser otras cosas y donde empezaban como
a reivindicar sus propias posibilidades creativas y sus imaginaciones de futuro, y también las nostalgias de lo que habían perdido, pero también qué hacer con eso en esos espacios de creación colectiva, como era un taller de costura. Pero eso empezó, digamos, también como a articularse a esta noción que les decía anteriormente de un trabajo de armonización del territorio a través del canto, por ejemplo. Entonces, pensar espacios de dignidad creo que es también entender cómo prácticas como el bordado o el canto, digamos, reivindicar un paisaje particular, un modo de vida particular en un telón, unos nombres asociados a unas plantas, a unos oficios, a unos animales, a unas relaciones con el entorno, es también reivindicar esas vidas como posibles, esos paisajes como lugares dignos, porque siento que como lo leías en la cita de Membe, lo que sucede mucho, lo que ha autorizado muchas veces la violencia en estos territorios, es también una imaginación geográfica que ha racializado y ha puesto a esos otros como unas vidas que no tienen un valor igual y que puede ser explotado, que puede ser contaminado, que puede ser imaginado como mercancía. Y creo que lo que hacen este tipo de prácticas textiles, rituales, espirituales y también terapéuticas, que son muchas de las que narro en el libro asociadas a las plantas, es reivindicar también otra imaginación geográfica, esos territorios y esos paisajes y esos espacios como unos espacios dignos para ser vividos y para ser recuperados también. Entonces, creo que lo que ellas nos logran mostrar en sus narrativas, y pues también como que con el trabajo, me inspiró mucho, para mí fue muy bonito leer a la geógrafa Eloisa Berman, que es profe en la Universidad del Norte, porque era entender también otros modos, ella habla de unas geografías ordinarias, más cotidianas, entender otros modos en los que esas narrativas territoriales se podían expresar y cómo se hacía territorio y se hacía espacio también desde prácticas como bordar, cantar o curar. Y ahí pues siento que hay todo un trabajo político tremendo de transformación de esa imaginación geográfica, de esos lugares solo como lugares para el extractivismo, para el despojo, como escenario de la guerra, como lugares de disputas, de fronteras, de control territorial de unos actores armados. Es otra la historia que ellas nos muestran en sus narraciones territoriales a través del canto y a través del hacer textil. Y bueno, ahorita no sé, Té, si podemos ver ese pequeño video que les compartí porque tiene mucho que ver con esto. Cómo en esa narrativa que se construye desde el bordado, sí se está remendando tal vez esa imaginación, ¿cierto? Se está haciendo se está como confrontando un modo de imaginar un territorio y el modo como constantemente es mercantilizado incluso, o son mercantilizados estos territorios como lugares pristinos de la naturaleza, pero pareciera que no tuvieran gente, o que la gente que está ahí los destruye, o que no lo saben gobernar, o que son incapaces. Constantemente vemos ese tipo de narrativas sobre lugares como el Chocó, incluso en documentales y materiales que tratan de defender esos territorios, caemos en esas mismas narrativas de la victimización y de imaginar esos espacios como vacíos, que Aurora Vergara diría vaciados, no, han sido espacios en realidad vaciados. Antes de compartir el videito, quizás como antesala a eso, quisiera como señalar algo que has dicho que me parece que yo no lo había pensado, digamos, y te agradezco que me hayas ayudado a pensarlo. Cuando yo leía el texto, yo pensaba, ok, bordar es un espacio de dignidad, pero
creo que el llamado que tú haces no es solamente a ver cómo el bordar puede ser un espacio de dignidad, sino cómo el bordar borda espacios de dignidad, cómo al bordar los nombres de las víctimas, al bordar los territorios desaparecidos, al bordar las formas en las que se transita un duelo, al bordar eso, se está abordando un espacio de dignidad. Y en ese ejercicio de detenerse sobre la tela y bordar, hay algo que tú trabajas en el texto, un concepto que me parece muy interesante de Isabel Stengers, que es la idea de reclamarlo, ¿sí? De decir esto, de apropiarse, o sea, de decir esto es mío, ¿sí? O sea, como que en ese sentido la noción de reclamar, de llamar, de hacer un llamado, en el canto también, volver a decir, sí, volver a insistir, a quedarse en eso que ha sido despojado y reclamarlo, reclaim, dice ella. La potencia que tiene allí ese gesto, digamos, del bordar la dignidad, o sea, en ese sentido construirla también, hacerla posible en el hacer, cómo allí es donde podríamos encontrar esa relación entre bordado y remiendo. Como que no siempre una persona está remendando, remendando en el sentido material, está remendando una pieza, aunque digamos hay muchas prácticas menores de remiendo que seguramente hacen parte de ese proceso, más en estos telones que tienen muchos años y que necesitan para mantenerse vivos, pues digamos, pequeños ajustes y remiendos aquí y allá. Como ahí hay un proceso de reivindicación que está asociado a ese proceso, digamos, de reclamar. Y allí con la potencia que tiene eso, me pareció muy interesante que lo mencionaras. Con Entonces, eso es muy poderoso, muy potente ese concepto que ella se inspira, digamos, en estas mujeres brujas de Seattle para hablar de ese concepto de reclaim, porque creo que más que una forma digamos, marcar algo como propio, lo que quiere señalar es como es una forma de definir, de seguir insistiendo en el hecho de lo que fuimos separados, de lo que fue dañado. Como que eso no se olvide. Y ella insiste mucho en que no es reclamar como para volver a un estado original de cosas, sino para seguir haciendo hincapié en el hecho de que fuimos separados de algo, de que allí, algo se perdió. Allí tú haces, la forma en la que tú lo mencionas en tus palabras es como ellas con su gesto señalan, ¿sí? Señalan lo que ha ocurrido. Y ahí me parece como trayéndolo el lenguaje textil, se convierte en una forma de contención. Aquí seguimos, aunque esto nos falte de alguna manera. Que tiene que ver como con ese ejercicio de contener el daño. No por eso, digamos, reclamar que se repare, sino un poco señalar el daño está ahí y seguimos con el daño, con la presencia de esa ausencia, digamos, como algo que nos acompaña. Y ahí creo que hay mucha relación y tal vez, pues, que quisiera decirlo aquí públicamente, fue algo atrevido de mi parte meterme en ese mundo, en ese terreno de la palabra duelo. Y cada vez que voy como al libro digo, ay, jue madre, yo cómo puse esa palabra en el título, porque pues sabemos que eso es un universo enorme también de más del campo de la psicología que de la antropología. Pero siento que también la tentación estaba porque lo que las mujeres enseñan en su trabajo es también una perspectiva diferente del duelo, en el sentido de no se trata de pasar la página, de tener una lectura del duelo solo en términos temporales, como fases en las que tú superas algo, sino también en términos materiales, como del hacerse cargo de esa pérdida, del hacerse cargo y seguir sosteniendo la vida con la pérdida.
Entonces creo que ellas ahí revuelcan mucho en su trabajo, de que yo sí lo considero un trabajo de activismo textil, porque así no siempre estén habitando las calles con un telón en la mano, como podría ser una visión, digamos, más clásica de un activismo que sale y pone en público en la plaza. Ellas están haciendo constantemente un trabajo político de transformar las narrativas convencionales sobre su territorio, sus pérdidas, los modos como históricamente los pueblos negros han sido violentados. Entonces, en ese trabajo creo que proponen nociones del duelo muy interesantes vinculadas a los modos de habitar su territorio, pero también modos de trabajo político muy potentes. Sí. Ahí, por ejemplo, en el libro hay me parece muy interesante en ese sentido, la reflexión que haces del caso de Macaria y la pieza que ella nos muestra. No sé si sobre eso quieras que conversemos ahora, o si tenemos antes de pasar al video, que creo que ese video se conecta como con una pregunta muy importante que luego quiero en la que ahondemos un poco más. Ese ejercicio un poco de procesar como el ejercicio de señalar, el ejercicio de continuar como algo que no es como que yo decida, continúo, ¿no? Sino que hay un proceso en donde, en el caso particular del bordado, en estos historias que tú nos compartes, aparece un poco como algo que le permite dar cuenta, pero es como, se construye como una posibilidad. No sé si quisiéramos de pronto compartir con quienes nos escuchan. No sé si Judy tenemos ahí a la mano la imagen del bordado de Macaria, si nos quieras contar un poco cómo esa pieza que podemos ver ahí muy fija hace parte de una historia de continuidad de la vida, digamos, en ese proceso de reconocer lo vivido. No sé si no tenemos la imagen por ahí, o si Judy nos puede ayudar con eso, si nos quieres ir contando, Nati, en el caso particular de esa historia. Sí, bueno, es una experiencia muy dura, que pues agradezco también a Macaria Jean, que es una mujer ojayaseña, que además pues ha acompañado muchísimo mi trabajo allá en la región, y de la cual he aprendido mucho. Sobre todo creo que he aprendido mucho de los tiempos que exige el trabajo etnográfico y el trabajo también de acompañamiento, como que muchas veces entender ciertas cosas no es un asunto de apertura, de que alguien quiera dar una respuesta o que hagas la pregunta adecuada, sino también de ir construyendo vínculos con esas personas. Entonces Macaria ha sido también como una gran maestra para mí. Y cuando estuvimos en el Costurero Viajero, eso fue en el año 2017, el Costurero Viajero fue a Bojayá. Macaria hizo este bordado que se llama Laberinto con Salida. Y fue una cosa siento que es muy potente, como también en el trabajo del bordado, siempre hay cosas que podemos, o sea, permite como pensar lo que se está viviendo. Ella no tenía como predefinido qué quería abordar, ella empezó a abordar y terminó como construyendo este círculo que luego, cuando ya lo tuvo en sus manos, empezó a construir como una narrativa pública alrededor de su bordado. Era en su narrativa pública del bordado, era más lo que se dejaba de decir que lo que se decía, porque su experiencia, la experiencia que ella quería contar en ese momento, era la experiencia de reencuentro con un hijo que había sido reclutado por las FARC y que fue guerrillero muchísimos años, y que en el contexto de los diálogos de paz ella se reencontró con él. Pero este era un relato duro en una comunidad donde, claro, los rumores, las historias
y digamos que el duelo público es el duelo de las personas que mueren en la masacre y que son víctimas, digamos como la narrativa más hegemónica, que no es la de la gente de Bojayá, la idea de que los culpables de la masacre de Bojayá fueron las FARC. Hay un gran sector de la sociedad que ha impulsado esa versión, pero la gente de Bojayá todo el tiempo dice, lo recordamos en todos los espacios que podemos recordarlo, fueron 3 los actores responsables, los paramilitares, el Estado por la omisión y la connivencia con el ejercicio paramilitar, y la guerrilla en el momento del enfrentamiento por haber lanzado la pipeta a los paramilitares que se estaban resguardando detrás de la población civil que se estaba ocultando en la iglesia. Macaria es una mujer sobreviviente de la masacre, estaba dentro de la iglesia y en ese momento su hijo era ya parte, ya hacía algunos años había sido reclutado. Entonces ese reencuentro, ella lo pone en ese laberinto con salida para decir, todo esto que he vivido, por fin entendí para qué lo viví. Sobreviví dentro de esa iglesia y entendí por qué sobreviví, porque era un momento, iba a llegar el momento de la paz, iba a llegar el momento en el que las personas que fueron combatientes tuvieran otro rol en la sociedad, pudiéramos darles otra oportunidad, entendiéramos que son personas que tuvieron una apuesta política y los que no la tuvieron fueron reclutados y la construyeron en su historia de crecer en estos ejércitos, etcétera. Como que ella se hacía un montón de esas reflexiones, pero no lo decía públicamente, mostraba su bordado y en su bordado nos decía, es que este bordado es mi modo de entender por qué estoy viva, por qué sobreviví. Pero después viene, digamos, a este bordado lo acompaña otro bordado que es la parte más dolorosa de esta historia, que hace parte del memorial, archivo, del ojo de la aguja, y es un bordado que hizo una colega, Adriana Villamizar, después de que asesinan a Vilmer, el hijo de Macaria, siendo ya uno de los excombatientes de las FARC más activos, trabajando duro como por todo el proceso de paz. Lo asesinan en el 2018 y este laberinto con salida termina convirtiéndose en otro bordado que es la memoria también de ese nombre, de esa persona. Y bueno, es como que también siento que el bordado de Macaria nos dice mucho sobre las tensiones de lo que implica construir la paz en un país como Colombia. Y esa continuidad, ese laberinto con salida que parece nuevamente cerrar todas las salidas, como que vuelve a convertirse en un laberinto donde la gente está buscando y tratando de sostenerse, pero donde la situación es cada vez más compleja. Y pues creo que es también la realidad que están viviendo las personas de Bojayá ahora en este presente, porque sigue siendo como un territorio muy, muy amenazado y muy marcado por las dinámicas del conflicto, y ellos insisten, las mujeres, los grupos organizados, la diócesis de Quibdó, por, digamos, esa insistencia de hacer un acuerdo humanitario ya, de reivindicar el diálogo con todos los actores, porque si no, este tipo de historias se van a seguir repitiendo, sino una historia como ese laberinto que por fin encuentra salida, termina siendo la historia de una persona que creyó en la paz y fue asesinada por creer en la paz. Pero ahí tú dices en el texto, y si me permites, Nati, voy a tomar como un pequeño fragmento en el que hablas de esto justamente. Dice, hoy Macaria, con su hijo nuevamente en su tierra, aunque sin vida,
y el dolor de una paz truncada en su propia historia y pueblo, decide que la premisa es continuar, sacar fuerzas de las otras vidas que la rodean, las de sus nietos, parientes e hijos, así como las del río, la ciénaga, donde le gusta pescar, y las plantas que le curan el alma en los momentos más críticos del dolor. El mensaje bordado evidenció una salida para recomponer y entrelazar los hilos de las relaciones de parentesco suspendidas por la guerra, las relaciones comunitarias, las memorias contradictorias o en tensión que aún se deben enfrentar y el retorno a su pueblo ribereño que ya no está a la orilla del río. Estas relaciones siguen rotas, pero Macaria sigue insistiendo en recomponerlas cotidianamente desde muchos oficios. El bordado es uno de ellos. Entonces, también llamar la atención sobre una cosa que has dicho que me parece muy potente, y es entender el bordar, porque tú estás hablando, digamos, de los oficios en su hacer, ¿sí? No es lo cultivado, no es lo bordado, no es lo que se cantó, sino es la práctica, es la presencia, es el bordar como un hacer permanente, lo que permite configurar esos espacios de dignidad, que incluso a pesar, digamos, del sufrimiento que nos compartes de Macaria, nos permiten verla a ella como alguien que sigue caminando y sigue embarcada en su territorio y anclada a él más allá de lo que ha ocurrido, que es un poco como la invitación a la que tú nos haces en el libro desde el inicio. Retomando como de forma muy, muy insistente el trabajo de Donna Haraway, esta idea de cómo me mantengo con el problema, para intentar también desenredarlo desde adentro, por decirlo de alguna forma. Si quieres, vemos entonces el video que vamos a ver ahora. Hace parte de una pregunta que tenía yo para Natalia, que ahorita nos contará luego de ver el video, en donde la idea es que nos cuentes un poco que como etnógrafa, es una gran etnógrafa, Natalia, hay que decirlo, ¿qué te ha enseñado el hacer textil como práctica en ese movimiento permanente, digamos, particular que tiene? Entonces, si podemos mostrar el video cortico que nos tiene, que nos ilustra un poco en esa pregunta. No, podemos ahí como ahondar en esa mirada. Judy. Bueno, no sé si quieras de pronto irnos contando algo antes, Nati, antes de que lo mostremos sobre sí, mientras Judy ahí nos apoya con el video. Bueno, siento que yo creo que también los lugares transforman el hacer etnográfico. Los lugares, las personas, las dinámicas con las que uno se encuentra, van instaurando un modo de ser etnógrafa, etnógrafo y de hacer etnografía. Entonces, como dice Castriela Hernández, que escribió un prólogo muy lindo del libro y que me ayudó como también a pensar otras cosas, esta es una etnografía o el reto en ese trabajo etnográfico siempre ha sido como lo que ella llama una etnografía de los sentidos, como estar muy atenta a cosas que pasan ordinariamente, que pasan en lo cotidiano, y no solamente lo cotidiano como una categoría sociológica, sino también lo que está sucediendo ahí y qué otras cosas están apareciendo. Digamos que la pregunta por el conflicto armado, si la vemos desde un lente de lo que sucede cotidianamente, ahí aparecen muchísimos temas como la alimentación, en las relaciones de parentesco, la relación con los muertos, con la muerte, las relaciones de género. Entonces, como que si ponemos atención a esas cosas que parecen mínimas, que parecen muy pequeñas y sin por ser hay veces como tan naturalizadas, no les prestamos la suficiente atención, nos perdemos también de modos de comprender otras dimensiones, o sea, ya digamos, y también lo dicen
Diana Ojeda y Diana Gómez, no recuerdo, es un texto que cito ahí en el libro. Ellas dicen que una mirada feminista, como desde una etnografía feminista al conflicto armado, también nos ha permitido entender otras cosas, no solamente unas dinámicas como estructurales de la guerra o las luchas por la tierra o de los movimientos sociales o la acción colectiva, sino también otras dimensiones que aparecen no solamente atadas a lo subjetivo como de la experiencia de cada sujeto, sino también a este entrelazamiento como de elementos que vemos cuando ponemos atención a una huerta, a un baño, qué pasa con un baño terapéutico cuando el río está bloqueado y no podemos ir al monte a acceder a las plantas que se tienen que conseguir para hacerse el baño en Semana Santa o algo así. Entonces, de alguna manera ha sido como un trabajo etnográfico que ha tenido que estar muy atento a esos pequeños detalles, a esas sensaciones, a ese dejarse afectar. Permitir que lo que está ahí, la gente viviendo, también lo afecte a uno, lo afecte en el sentido de que lo ponga a pensar, de que le haga preguntas y le cuestione las propias certezas. Y lo otro es como que, no sé si sí podremos ver el video, es como una etnografía del estar embarcada, porque exige movimiento, ha exigido movimiento todo el tiempo, y creo que en ese estar embarcada permitirme estar embarcada fue también lo que me permitió llegar y entender en algún momento que existían estas materialidades que también estaban testimoniando el conflicto armado, la guerra, desde otros lugares. Y bueno, creo que ese estar embarcada me ha permitido seguir el movimiento de los telones, a dónde van, qué cosas acompañan, qué lugares acompañan, y ahí invitarlas, como también recientemente, bueno, escribimos como parte del proyecto Remendar lo Nuevo, escribimos un artículo que era también del que queríamos hablarles hoy con Isabel, que se llama Pedagogías Textiles. Y en ese artículo también lo que hacemos es como dejar seguir los telones de 4 colectivos, y ahí está uno de Bojayá, que es el telón de las víctimas del 2 de mayo. Y un poco creo que ha sido una invitación a pensar no solamente desde lo que las personas cuentan del telón, sino que nos cuenta el telón por sí mismo en sus viajes, en sus trayectorias, como una materialidad que tiene una trayectoria, una vida social, y que termina configurando ahí unos asuntos muy interesantes en relación como con el conflicto armado, las pedagogías de la paz. Y ese artículo va a salir creo que el próximo mes en la revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Nati. No sé si vamos a alcanzar a ver el videito aquí públicamente, lo podemos luego ver con el grupo en privado, compartirlo con la gente si quiere. Me llama mucho la atención lo que estás diciendo, porque uno esperaría, digamos, que cuando uno le pregunta a alguien qué le ha enseñado lo textil en su etnografía, digamos en mi caso, que soy un poco más, no tanto como Isabel, pero estoy muy interesada en los movimientos. Cuando tú dices seguir el movimiento, uno podría pensar en los pequeños movimientos del hacer textil. Y la forma en la que tú lo miras me parece muy interesante, y es conectado también con esta relación de lo textil que acompaña el duelo, que lo documenta, que el movimiento de la pieza, entendiéndola como algo que hace parte, digamos, de esas relaciones de parentesco, que no solamente las está tramando, no solamente está conectando los vínculos entre las pérdidas que la guerra se ha llevado, sino que es también una compañía. Es una compañía, y en ese sentido es parte de las relaciones de parentesco. No solamente las está configurando, sino que
las integra como entidad, por decirlo de alguna manera, como con agencia propia. Entonces me gusta mucho porque tendríamos que agregarle otro oficio a tu libro, y es el embarcar, ¿no? El estar embarcado, pues el río, la presencia del río como algo muy importante que está allí, y cómo estas piezas que tú observas y que acompañas, las has visto crecer, las has visto documentar, las has visto denunciar, las has visto acompañar, y eso de alguna manera nos permite observar estos objetos con una presencia y una agencia muy importante en estos procesos de resistencia política que ocurren, como tú muy bien lo has dicho, en el espacio del ordinario y también en el espacio del extraordinario, ¿no? O sea, como esos dos lugares que están allí. Y quiero llamar la atención sobre eso porque es algo que estoy comenzando a pensar y que me ayudó mucho a leerte pensarlo, y es esa idea un poco de la compañía, digamos, de la construcción de lo común, de esa parentalidad, que objetos como estos sean, en este caso particular, que me interesan a mí, que nos convocan en este caso, estos telones de los que estás hablando, pero incluso esos otros objetos que están allí, algunas que incluso ni siquiera tienen materialidad, como es el caso de lo que se está cantando, un poco también con esos rituales, las ánimas, si se quiere, a propósito también de eso que nos mencionabas de Isabel Stengers, esa comprensión de lo que somos en un sentido de parentazgo, o sea, de vínculos que nos hermanan, que nos reúnen, que nos hacen sentir parte de un todo, en donde hay otros que nos extienden. Y donde estos objetos hacen parte de ello, pero hay otros que están allí, otros objetos que están allí, otras entidades que están allí, que tienen una materialidad que escapa a nuestra comprensión. Entonces me llama mucho la atención tu respuesta, porque es una respuesta que invita un poco a entendernos en el movimiento, donde el hacer textil, en estos casos, digamos, las piezas textiles que te interesan tienen una agencia que tú puedes observar al mismo nivel en el que están otras por las cuales te estás preguntando en estos procesos y además las entiendes muy ecológicamente. Entonces eso me pareció muy potente. Te quiero agradecer me hiciste pensar mucho en los textiles de compañía, digamos, retomando un poco esta idea de las especies de compañía, leyéndote pensé en estos objetos como materiales de compañía, que es la manera en la que yo lo estoy nombrando ahora, como textiles de compañía, pero entendiendo la compañía como una extensión de esta idea del parentesco, de los vínculos, de lo que somos en un sentido más amplio. Agradecerte mucho por esa precisión. Súper. Judy dijo que sí se podía ver, ¿cierto? Y dura sí. como 4 minuticos nomás. Sino que tenemos aquí hasta ahorita nomás, ya se nos va a terminar el tiempo público, entonces por eso sí lo vamos a ver con el grupo, pero creo que ahorita para nuestra conversación pública creo que podemos ir dejando ahí para no pasarnos del tiempo previsto. Quiero agradecerte mucho, Nati, por este tiempo que has compartido con nosotros, por contarnos como todos los detalles de tu caminar en este libro, que es un libro muy conmovedor, pero al mismo tiempo que nos llena, no está lleno de vida, está lleno de fuerza, tiene mucha potencia. Invitar a quienes nos escuchan a que te lean y que al leerse se conecten, se sientan vinculados como parte de estas historias que estás compartiendo, que se sientan llamados a caminar con estas personas, con las que tú has estado allí caminando. Ese es el lugar de la escritura también, ampliar un poco esos horizontes. El enlace del libro ya está en los comentarios del Facebook para que lo miren, para que lo lean, lo descarguen, lo compartan. Agradecerle a quienes nos escuchan, porque esta es nuestra última conversación. Estamos cerrando con broche de oro con Natalia. Como decías al inicio, es una mujer de la que he aprendido mucho y sigo aprendiendo todo el tiempo. Me inspira mucho, me ha inspirado, me seguirá inspirando
su trabajo y espero que nuestros caminos se sigan juntando y sigamos caminando juntas, sigamos embarcadas juntas en estos procesos. Muchas gracias, Natalia, por tu tiempo. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a la audiencia. Buen día para todas, para todos.